yo quería hacer una precisión antes de seguir con la ponencia que tenía programada. Y es que creo importante, o muy interesante, definir bien lo que es la publicidad o las implicancias que tiene la actividad publicitaria. En este foro he visto con mucho interés la capacidad autocrítica que tienen los profesionales que se dedican a la mercadotecnia, a la actividad publicitaria. Me parece en realidad un enfoque, un punto de vista muy importante, y de repente esperarían que yo, como representante de una autoridad, también expresara o tuviera un enfoque sumamente crítico de cómo se realiza la publicidad. Sin embargo, yo quisiera hacer un giro en ese aspecto. Efectivamente, es mi labor ser crítico con la publicidad, es parte de mi trabajo evaluar y eventualmente sancionar la publicidad. Sin embargo, creo que la actividad publicitaria es sumamente importante para el desarrollo económico de un país y en realidad de la sociedad, y ha sido importante para el desarrollo de la sociedad moderna tal como la conocemos. Si no existiera la publicidad, los costos de comerciar productos o servicios en el mercado se elevarían significativamente y los consumidores tendríamos productos más caros y tendríamos menos información para poder elegir adecuadamente. Es así, es tal la importancia de la publicidad que es también de vital importancia para los propios anunciantes, proveedores y empresarios asegurar que la publicidad como institución sea respetada y valorada para que pueda seguir sirviendo como mecanismo de reducción de costos de transacción. No hay que olvidar que la publicidad tiene una triple finalidad. En primer lugar, la finalidad de informar. Toda publicidad nos informa sobre algo, nos quiere dar a conocer un producto o un servicio. La segunda finalidad es la de persuadir. En realidad, la publicidad busca que nosotros contratemos un servicio o adquiramos un producto. La publicidad que no persuade, en realidad, o es una mala publicidad o no es publicidad, porque en realidad es una comunicación emitida por un agente interesado en la realización de una transacción económica. Y en tercer lugar, la publicidad es un mecanismo de competencia, pues. Si no existiera la publicidad, en realidad no podríamos tomar conocimiento de las distintas ofertas que hay en el mercado y no podríamos escoger la que mejor se adecue a nuestros intereses. Ahora, acá es importante recordar que las normas sobre publicidad y competencia desleal no han sido inicialmente promovidas por los consumidores o por los políticos o por los legisladores. Son los propios empresarios que luego de la revolución industrial, ya unidos en gremios, se preocupaban por los competidores que actuaban en el mercado de manera desleal. Y es por eso que los propios empresarios fueron los que impulsaron el primer grupo orgánico de normas de represión de la competencia desleal. ¿Por qué? Porque un empresario honesto y leal tiene éxito en el mercado. Y la demanda de ese empresario es desviada ilegal o deslealmente por empresarios, pues, que no cumplen las mínimas normas de corrección en el mercado. Es por eso que este empresario es el primer interesado en que exista reglas de juego claras. En este punto, pues, entonces la publicidad per se no es mala. La publicidad no es mala en realidad. Es malo de repente el producto que se está publicitando. Es mala de repente la forma en la que se está publicitando el producto. Pero la publicidad, la publicidad está relacionada con la actividad comunicacional del ser humano. Por lo tanto, es una actividad sumamente compleja. No necesariamente el receptor entiende lo que ha querido decir el emisor. No necesariamente el emisor quiere engañar al receptor, pero emite el mensaje de una forma tal que hace que el receptor tenga una percepción errónea de lo que se quiere decir. Ahora, no solamente en el acto comunicacional intervienen el receptor y el emisor, interviene la coyuntura, el contexto. Si yo les digo ahora, hay un incendio, riéndome, nadie me va a creer, todo el mundo se va a reír. Pero si yo seriamente les digo, no, en verdad, hay un incendio, y ustedes sienten que hay humo, ¿no? Empiezan a sonar las alarmas, van a salir corriendo. Ante una misma expresión, el contexto ha cambiado totalmente el sentido de lo que yo he querido decir. Y es por eso muy importante
tener clara pues la diferencia entre el engaño y la mentira, ¿no? La mentira realmente implica una intencionalidad de querer decir algo distinto a la realidad. En el engaño, sobre todo en la legislación peruana, que está más relacionado a la inducción a error, ¿no? Es decir, yo induzco al receptor del mensaje a que tenga una percepción distinta a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Yo le estoy generando al receptor un error en la percepción, en este caso, sobre una realidad de naturaleza comercial o empresarial. Es por eso que el Estado peruano y el INDECOPI, que representa al Estado peruano, sanciona la inducción a error, ¿no? Sanciona el engaño entendido como inducción a error. Bueno, en todas las modalidades que ya les han explicado previamente, ¿no? Ya sea por engaño directo, ambigüedad, omisión de información, ¿no? Pero es una infracción de naturaleza objetiva. No importa que el vendedor o el proveedor no haya querido mentirme. Basta con que el proveedor haya generado o haya inducido a que el consumidor haya cometido un error en su decisión de consumo. Ahora, la ley sanciona no solamente el error real, sino también el error potencial. ¿Y quién va a evaluar esa inducción a error real o potencial? Va a ser el INDECOPI, tanto en primera como en segunda instancia, amparado en la ley y en los precedentes administrativos que tienen sobre casos similares. Yo les voy a hablar como funcionario público y sobre las normas que rigen, en los términos de Emmanuel Kant, en el actuar conforme al deber. No porque exista una eventual sanción, sino porque realmente quieren darle un valor agregado a la actividad que vienen realizando, ¿no? Y para que después, cuando vean en perspectiva el trabajo que han realizado, se sientan realmente orgullosos de las campañas publicitarias. Pero desde ya es importante destacar que el Estado no tiene criterios estéticos o morales distintos de los que están plasmados en la legislación. El Estado es un aplicador de normas y por seguridad jurídica, por predictibilidad y por el principio de legalidad, el Estado aplica las normas que tiene que administrar, sobre todo en este caso en materia publicitaria. Definitivamente, la ética y la moral va a servir para hacer una interpretación adecuada de estas normas que se encuentran vigentes. La ley expresamente acepta el ejercicio de la actividad publicitaria dentro de un contexto de licencias publicitarias, es decir, del humor, la fantasía y la exageración, siempre y cuando estos recursos no configuren actos de competencia desleal. Claro, la publicidad busca persuadir y son herramientas muy importantes para la persuasión, el uso del humor, la fantasía y la exageración, siempre y cuando, por ejemplo, no induzcan a error. Y para poder determinar si inducen o no error, hay que hacer un análisis superficial e integral del anuncio publicitario. Superficial, ¿por qué? Porque hay que analizarlo, evaluarlo como lo haría cualquier consumidor, no haciendo un análisis rebuscado o alambicado, sino un análisis natural. Y un análisis integral porque hay que analizar todo el contenido del anuncio publicitario. Sin embargo, también hay un tema que no debemos soslayar. La publicidad, como todo acto de la sociedad, responde o es un espejo del desarrollo social, valga la redundancia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que también depende de todos nosotros, no solo de las autoridades, repudiar cuando un anuncio, por ejemplo, es abiertamente inmoral o abiertamente antiético o abiertamente racista, porque en realidad los agentes económicos están buscando tener una llegada al mercado con determinados mensajes, y si saben que un mensaje no tiene calada en el mercado y sabe que ese mensaje va a ser negativo, en realidad ese va a ser el mayor inhibidor para que en el futuro se produzcan mensajes contrarios a la ética, contrarios a la moral, contrarios a la verdad. Ahora, debemos recordar pues que la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece las pautas de legalidad mínimas que deben seguir los proveedores
que deseen hacer publicidad en el mercado. Tiene sobre todo el principio de legalidad, que exige que la publicidad esté de acuerdo a la Constitución y las leyes. Tiene, entre otros principios, el principio de veracidad, que prohíbe los actos de engaño. También tiene el principio de adecuación social, que podría ser considerado el principio más subjetivo, porque lo que busca es que la publicidad no puede inducir a la realización de actos de discriminación u ofensa racial, social, política o religiosa. El propio Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que la protección del consumidor frente a la publicidad tiene por finalidad proteger a los consumidores de la asimetría informativa, de la diferencia de información que existe entre el proveedor y el consumidor, o que induzcan o puedan inducirlos a error. También, y es muy importante, que el propio Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que la publicidad tiene un impacto en la sociedad, y efectivamente, la publicidad es un mecanismo también para modelar conductas. Incluso hay muchas formas de celebración de festividades que nosotros asumimos como consuetudinarias que han sido introducidas por la publicidad. Entonces sí, efectivamente, la publicidad es un reflejo del mercado, pero también tiene una responsabilidad en la modelación de determinadas conductas. Y esa responsabilidad en la modelación de determinadas conductas es supervisada por el Estado dentro de los márgenes de la legalidad, de la Constitución y las leyes, también por los mecanismos de autorregulación publicitaria, que son muy eficientes, y por los propios publicistas, ¿no? Los publicistas tienen que aspirar a elaborar mensajes cada vez más positivos y a la vez esos mensajes cada vez más positivos le van a dar más réditos económicos. Y esto me lleva también a ir sobre un punto muy importante. Acá hemos visto ejemplos muy grandes y es parte de la coyuntura y el contexto actual, pero es muy positivo, de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Ahora ya una empresa no vende bebidas gaseosas, vende felicidad, con todo lo que eso conlleva, de repente hacer actividades sociales, etcétera. Hemos visto un ejemplo de que una empresa ya no simplemente transporta dinero, sino promueve el intercambio. Es un enfoque completamente distinto, que es el enfoque exigido en esta coyuntura y en estos tiempos. El consumidor está cada vez más pendiente de la responsabilidad social empresarial. Y esta responsabilidad social empresarial a la vez va a redundar en un beneficio económico. Pero acá regreso al inicio. Acá estaríamos actuando éticamente conforme al deber, por tener de repente un resultado económico positivo, o tener un reconocimiento en el mercado, o porque evitar que el Estado me sancione. No, lo que tenemos que actuar es por respeto al deber, es decir, éticamente, siempre, en todos nuestros actos. Ahí, en ese accionar, en realidad, estos actos no van a poder ser cuestionados de ninguna manera.